Contrario a lo que muchos pueden pensar, el ministerio pastoral en sí mismo no contribuye a la piedad del hombre que es llamado a este oficio. De hecho, el ministerio puede resultar un lugar peligroso cuando las presiones que conlleva pastorear una iglesia nos apartan de nuestra relación con Dios y de nuestra devoción a Dios. No en vano Pablo advierte a los pastores de Éfeso en Hechos 20:28 que deben tener cuidado de sí mismos antes de encomendarles que se ocupen de cuidar al rebaño que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Y escribiendo a Timoteo, Pablo le dice en su primera carta: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Luego de casi 40 años en el ministerio pastoral, todavía debo recordarme esta advertencia una y otra vez. Mi prioridad como pastor es cuidar de mi propia devoción y de mi propia santidad delante de Dios. Thomas Murphy dice lo siguiente al respecto: el requisito indispensable para los que trabajan en el ministerio del Evangelio consiste en una elevada piedad. Este debería ser nuestro principio más importante. Esto no implica simplemente una incuestionable piedad auténtica, sino que el grado de esa piedad tiene que sobrepasar el de los creyentes corrientes, dice él. Y en una carta escrita a un amigo, decía Robert Murray McCheyne: Dios no bendice tanto los grandes talentos como la semejanza con Jesús, y un ministro santo es un arma temible en sus manos. Sabemos que Dios puede usar incluso a hombres inconversos para llevar a cabo su obra si así le place. Pero eso es algo excepcional que Dios hace en su soberana voluntad y por el poder de su palabra. Esa no es la regla. Escribiendo a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 2 de su segunda carta que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No olvidemos que el pastor debe ser irreprensible, 1 Timoteo 3:2, y un ejemplo para el rebaño, como dice Pablo en 1 Timoteo 4:12 y Tito capítulo 2, versículo 7. En su libro Un llamamiento peligroso, Paul Tripp dice lo siguiente: cada vez estoy más convencido que lo que le da a un ministerio sus motivos, perseverancia, humildad, gozo, ternura, pasión y gracia es la vida devocional del que está ministrando. Cuando todos los días admito qué tan necesitado estoy, todos los días medito en la gracia del Señor Jesucristo y todos los días me alimento de la sabiduría restauradora de su palabra, estoy motivado para compartir con los demás la gracia que todos los días estoy recibiendo de las manos de mi Salvador. Y un poquitico más adelante, él añade: es mi adoración lo que me permite guiar a otros en la adoración. Es mi sentimiento de necesidad lo que me guía a pastorear tiernamente a los que tienen necesidad de la gracia. Es mi gozo en mi identidad en Cristo lo que me guía a querer ayudar a los demás a vivir en medio de lo que quiere decir estar en Cristo. De hecho, una de las cosas que hacen que un sermón sea convincente, dice Tripp, es que el predicador está adorando a su manera a través de su propio sermón. Ese es el tema que estaremos considerando en esta unidad, la vida espiritual del pastor. Y lo haremos a la luz de un principio general enunciado por el pastor Albert Martin en sus exposiciones de teología pastoral. Este es el principio. El hombre de Dios debe esforzarse por mantener un conocimiento real, creciente, variado y original de Dios y de sus caminos. Y lo que haremos en esta unidad es explicar el contenido de este principio para luego ver cómo se aplica de manera práctica en la vida del pastor. Como decíamos en la clase anterior, en esta unidad vamos a considerar la vida espiritual del pastor
A la luz de un principio general enunciado por el pastor Albert Martin en sus exposiciones de teología pastoral, el principio es este: el hombre de Dios debe esforzarse por mantener un conocimiento real, creciente, variado y original de Dios y de sus caminos. Este principio establece de entrada la realidad de que el pastor debe poner delante de sí una meta que él debe procurar alcanzar consciente y deliberadamente y en dependencia del Espíritu Santo. Este no es un estándar que se logra sin esfuerzo de nuestra parte. El apóstol Pablo no deja lugar a dudas cuando él compara tanto su vida espiritual como su ministerio con las competencias en el estadio griego. ¿No sabéis, dice en 1 Corintios 9, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9, 24 al 27. Es la misma idea que encontramos en el capítulo 3 de su carta a los Filipenses. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, me extiendo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estas palabras nos hablan de un esfuerzo consciente, intencional, deliberado, poniendo por delante en todo momento la meta que queremos alcanzar. Y esa meta consiste, en primer lugar, en alcanzar un conocimiento de Dios y de sus caminos que sea real, como opuesto a un conocimiento fingido, formal, profesional. Este hombre debe poder decir junto con el apóstol Juan en su primera carta: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aunque Juan está hablando aquí del grupo apostólico, lo que él quiere que sus lectores comprendan es que lo que él va a transmitirles no son nociones abstractas de Dios. Ellos habían visto a Cristo, habían sostenido con él una comunión sumamente estrecha durante su ministerio terrenal. De manera que lo que ellos transmitían a otros fluía de esa íntima relación que habían tenido con él. Y esa debe ser la meta de todo siervo de Dios. Todos conocemos la confesión de Job al final de su libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Recuerdan? Al hablar de un conocimiento real de Dios y de sus caminos, lo que estamos diciendo es que el siervo de Dios debe conocer al Dios que sirve más que de oídas. Pero no solo debe ser un conocimiento real, sino también creciente. Todo cristiano se encuentra en un proceso de santificación progresiva, que el apóstol Pablo describe en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, como ser transformados de gloria en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu. De ahí el mandato con que el apóstol Pedro concluye su segunda carta. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un mandato que todo cristiano debe obedecer, cuanto más aquellos hombres que han sido llamados por Dios para guiar a otros en ese conocimiento. Como bien señala Brian Borkman, este crecimiento y transformación progresivos van unidos al hecho de que Dios y su palabra santa son inagotables. Si el hombre de Dios no está expandiendo su conocimiento de Dios y de sus caminos, está fallando como cristiano y su eficiencia como pastor quedará neutralizada.
Resulta aleccionador escuchar a Pablo escribir en Filipenses capítulo 3, casi 30 años después de su conversión, que su gran pasión era conocer a Cristo. Este hombre había visto la gloria de Dios en su conversión. Había recibido revelaciones directas del Señor durante su ministerio y en una ocasión subió al tercer cielo. Pero aún después de décadas de andar con el Señor, él quería conocerlo más. Nunca llegaremos a un estado tal de madurez que no necesitemos seguir creciendo en el conocimiento del Dios Trino. Pero ese conocimiento de Dios y de sus caminos no solo debe ser real, creciente, sino también variado. Como dice el pastor Martin, las Escrituras claramente revelan que cualquier conocimiento real de Dios en medio de este mundo real y de hombres reales y de cosas reales y tratando con asuntos tan reales como el pecado, la gracia, un diablo astuto y un mundo seductor, será realmente un conocimiento variado. Y aquí los salmos constituyen una buena guía por la variedad tan amplia de emociones y de experiencias que se describen en ellos. Tomen el Salmo 23, por ejemplo. Y allí vemos cómo el salmista pudo experimentar el pastoreo de Dios en lugares de delicados pastos y junto a aguas de reposo, pero también él supo lo que era experimentar el consuelo y la fortaleza que viene del Señor cuando tenemos que atravesar por el valle de sombra de muerte. Pero ese conocimiento de Dios y de sus caminos no solo debe ser real, creciente y variado, sino también original. O si queremos decirlo de otra manera, debe ser personal e individual, una experiencia de primera mano, como bien ha dicho alguien. Si bien es cierto que todos nosotros somos uno en Adán y que todos compartimos la misma humanidad, no obstante, somos individuos que poseemos una relación con Dios individual y hasta cierto punto original. Dice el salmista en el versículo 13 del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aunque siempre corremos el peligro de enfatizar lo individual y personal por encima de la realidad de que somos un cuerpo en Cristo donde todos los miembros se ayudan mutuamente, sobre todo en esta generación tan individualista en que nos ha tocado vivir. También debemos recordar que nuestro andar con Dios no solo es corporativo, sino también individual y personal. No podemos vivir de las experiencias de otros. Como creyentes y siervos de Dios, debemos mantener una relación individual con Él. Ahora bien, ¿cómo podemos adquirir y mantener este tipo de conocimiento de Dios y de sus caminos? Bueno, eso es lo que vamos a considerar en la siguiente lección. Como veíamos en la lección anterior, hay al menos 3 medios divinamente ordenados para cultivar y mantener un conocimiento real, creciente, variado y original de Dios y de sus caminos. El primero es la disciplina de la asimilación devocional de la palabra de Dios. Ahora, nota que no estamos hablando simplemente de leer la Biblia. Estamos hablando de asimilarla de una manera devocional para alimentarnos de Cristo. Pedro nos dice en el capítulo 2 de su primera carta que los cristianos debemos desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche materna, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En el versículo 23 del capítulo anterior, Pedro había dicho que Dios nos hizo renacer no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la simiente espiritual que engendra nuestra nueva vida en Cristo. Y es el alimento que lleva esa nueva vida a la madurez en Cristo. Todos sabemos que el nacimiento de un niño
es apenas el comienzo de una nueva vida que ahora debe desarrollarse. Y lo mismo ocurre con la vida espiritual. Dios tenía un propósito en mente cuando nos salvó, y la única manera de seguir avanzando hacia ese propósito es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Formar a Cristo en nosotros, hacernos cada vez más semejantes a Él. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el destino que Él trazó para nosotros de antemano. Ahora, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Cómo avanzamos hacia esa meta? Escuchen la respuesta del mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Necesitamos ver a Cristo en las Escrituras para deleitarnos en Él, para crecer en nuestra admiración por Él, porque es así como somos transformados de gloria en la semejanza suya. Y si eso se aplica a cualquier creyente en general, ¿cuánto más debe aplicarse al pastor? Un siervo de Dios del pasado, Thomas Murphy, a quien hemos citado ya, nos da la siguiente advertencia. Los ministros son propensos a caer en el hábito de estudiar la palabra de Dios con el simple propósito de prepararse mejor para enseñar a otros. Sin embargo, es sumamente importante que hagan algo más que esto. No deben leer la Biblia simplemente para los demás, ni como si fuera un mero libro de ciencia, de historia, de geografía o incluso de profunda sabiduría, sino para poder traerla a su corazón y aplicársela a sí mismos. Y luego añade, sus corazones deben estar tan aplicados a la palabra que sean llevados más cerca de Dios. Deben oírla de tal manera que puedan percibir la voz de Dios dirigiéndose a sus propias almas y que puedan sentir cómo resplandece su gloria en cada página. Deben meditar en ella profundamente cada día para su propio beneficio personal, como si no hubiera nada más en el mundo que la necesitara. Nadie más, para su propia fortaleza, para su instrucción y para su consuelo espiritual. Así que no leas la Biblia para otros. Recuerda que antes que pastor, eres un creyente, que necesitas incrementar tu conocimiento de Dios y tu comunión con Dios a través de la lectura devocional de su palabra. Con esto en mente, permíteme compartir algunos consejos prácticos. En primer lugar, estructura en tu horario de cada día un tiempo para tu lectura devocional de las Escrituras. Si no estructuras ese tiempo, es muy probable que las presiones ministeriales y tu propio pecado se confabulen para no leerla. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 al 19, vemos que Dios ordenó que los reyes de Israel debían escribir para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Los reyes de Israel debían aprender el temor de Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra cada día. En segundo lugar, estructura un plan de lectura que te permita exponerte a toda la Escritura cada cierto tiempo. Y yo no puedo atar a tu conciencia el hecho de que debes leer toda la Biblia cada año, por buena y saludable que pueda ser esa práctica. Pero recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y por lo tanto toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. El hombre de Dios necesita toda la Escritura para su propia madurez espiritual y para poder estar equipado en toda buena obra. Por lo tanto, sí te recomiendo que tengas un plan que te permita exponerte a toda la Escritura en un margen razonable de tiempo. En tercer lugar, lee la Escritura en espíritu de oración y meditación. Acércate a ella orando como el salmista en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aprópiate de las palabras de Pablo al pedir por los efesios que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1, 17 al 18. Una buena práctica, como bien recomienda el pastor Martin, es preguntarnos en oración: ¿qué me enseña esta porción de las Escrituras acerca de mi Dios, acerca de mi Salvador, acerca de mis privilegios, acerca de mis deberes, acerca de mis pecados y acerca de mi corazón? ¿Qué me enseña acerca de los caminos de Dios con respecto a los hombres y a las cosas de Dios? ¿Qué me enseña de su misericordia o qué me enseña acerca de su juicio? Así que la primera disciplina para cultivar y mantener un conocimiento real, creciente, variado y original de Dios y de sus caminos es la asimilación devocional de la palabra de Dios. En la clase anterior estuvimos considerando la disciplina de la lectura devocional de las Escrituras para alimentarnos de Cristo. La segunda disciplina que debemos considerar es el hábito y el espíritu de la oración privada. Como cristianos que somos y no solo como pastores, necesitamos cultivar nuestra comunión con Dios y un genuino, real sentido de dependencia de Él a través de una vida de oración regular y consistente. Y subrayo esas dos palabras. No estamos hablando simplemente de algo que hacemos de una manera impulsiva o irregular. Si bien es cierto que los creyentes debemos orar sin cesar, es decir, mantener una disposición constante de oración durante el día, también es cierto que necesitamos apartar tiempos específicos de oración en nuestro itinerario diario. En los versículos 1 al 3 del Salmo 5 vemos ese compromiso del salmista David de encontrarse cada mañana en la presencia de Dios en oración. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ahí está el compromiso del salmista. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Algo similar vemos en el Salmo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. De Daniel se dice en el capítulo 6 que solía orar 3 veces al día. Estos hombres apartaban tiempos específicos para encontrarse con Dios en oración. Y nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo parece haber mantenido un hábito similar. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, que luego de un ajetreado día ministerial, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y es evidente que el Señor presuponía que sus discípulos iban a seguir esa práctica en su vida, como vemos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Dice en el versículo 5, y cuando ores, presupone que vamos a orar, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo
que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como decía, el Señor presupone que sus discípulos habrían de apartar tiempos específicos de oración para encontrarse con Dios en lo secreto. El pastor Martin menciona algunos de los múltiples beneficios que obtenemos de esta disciplina espiritual. En primer lugar, renovar y acrecentar una comunión vital y personal con Cristo, como vemos en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Es imposible que nosotros podamos crecer en el conocimiento experimental del amor de Cristo sin una vida consistente de oración. En segundo lugar, mantener un enfoque correcto de nuestra propia perspectiva de la realidad. ¿Recuerdan cuando Asaf percibió que sus pies estuvieron a punto de resbalar al ver la prosperidad de los impíos? Dice en el Salmo 73 y particularmente los versículos 16 y 17 que fue en el contexto de la oración que él pudo volver en sí y recobrar una perspectiva adecuada de la realidad. En tercer lugar, es en el hábito de la oración privada que nuestros propios pecados se ven en su verdadera dimensión. Es en el contexto de la oración que podemos ver nuestros pecados a la luz del rostro de Dios, como dice el Salmo 98. Esa fue la experiencia de Isaías, ¿recuerdan? Al encontrarse cara a cara con Dios en su templo, en el capítulo 6 de su profecía. En cuarto lugar, el perdón y la aceptación delante de Dios se vuelven a sellar en el corazón, en el contexto de la oración. Todos recordamos la promesa de Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y finalmente, aunque no exhaustivamente, recibimos gracia para la obra que tenemos entre manos en el contexto de la oración privada. Dice Jonathan Edwards, el gran siervo de Dios del siglo XVIII, el espíritu de un verdadero creyente es un espíritu de fe y de dependencia del poder, la sabiduría y la misericordia de Dios. Un espíritu así se expresa naturalmente en la oración. La verdadera oración no es más que la fe expresada, dice Edwards, la fe y la dependencia del alma que se exhala en palabras. Pero el hipócrita no tiene el espíritu de fe, no tiene una verdadera seguridad ni depende de Dios, sino que confía en sí mismo. Y ahí termina la cita. Y el teólogo puritano del siglo XVII, John Owen, también dice al respecto: estoy convencido de que son muy pocos los que apostatan de una profesión de fe, de alguna permanencia en la fe, como de las que abundan en nuestros días, cuya puerta de entrada no haya sido algún pecado grande y notorio que sangró sus conciencias, manchó sus afectos e interceptó todo deleite en lo que respecta a su relación con Dios, o bien fue un camino de negligencia en los deberes privados, surgido del cansancio y falta de cautela en la lucha contra esa poderosa aversión que ellos encontraban en sí mismos hacia esos deberes de los que hemos estado hablando. Y ahora escucha lo que sigue diciendo Owen. De todas las personas en la tierra, los ministros son los que más necesitan la impresión constante derivada de una piedad íntima y cuando escuchan la voz halagadora de sus admiradores y piensan que son realmente santos porque otros los traten así, si sueñan con ir al cielo ex oficio, es decir, solo por el hecho de ser ministros o pastores, si cansados por los ejercicios públicos descuidan los privados, o si adquieren el hábito destructivo de predicar y orar de Cristo sin ninguna fe o emoción, entonces es probable que su carrera esté declinando. Quedan tan cortos, sin embargo, que un ministro de Cristo pueda ser de tan terrible condenación y aún más tener un ministerio casi inútil.
Para evitar tal decadencia, dice Owen, el mejor consejo que conozco es tener profunda devoción secreta, incluyendo en este término la lectura reflexiva de la Escritura, la meditación, el autoexamen, la oración y la alabanza. La frecuencia con la que ayunarás, cantarás u orarás debe dejarse para que sea establecida entre Dios y tu conciencia. Solo fija en tu mente y corazón la necesidad de mucha devoción. Termina la cita. Mis hermanos, no se puede tener un espíritu de oración sin el hábito de la oración. Y no se puede tener el hábito de la oración sin programar en nuestro horario diario un tiempo específico de oración. Pero aún nos resta una disciplina espiritual adicional, y es la de procurar mantener una conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. En 1 Timoteo 1:19, Pablo exhorta a Timoteo a mantener la fe y buena conciencia, desechando la cual, refiriéndose obviamente a la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Desechando la buena conciencia, finalmente naufragaron en cuanto a la fe. Es por eso que en Hechos capítulo 24, versículo 16, Pablo expresa su propia resolución a tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y 2 Corintios 1:12, Pablo dice, esta es nuestra gloria, dice él, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, por la gracia de Dios. Esto requiere de nosotros el hábito de apartar ciertos periodos de tiempo para dedicarlos intensamente al autoexamen, que aclaro, no es lo mismo que la introspección. La introspección es una fijación de la mente en nuestro propio corazón, mientras que el autoexamen es un escrutinio de toda nuestra vida a la luz de la Escritura con el propósito de arrepentirnos y cambiar de curso de acción. Como bien ha dicho un siervo de Dios, debe ser recordado que fue el mismo David, cuya conciencia le golpeó por cortar el vestido de Saúl, el que también mancilló a la esposa de otro hombre. En algún punto del curso de su vida, David dejó de tener una buena conciencia. Debemos estar seguros de que no estamos albergando controversia alguna con Dios, ya sea debido a algún pecado conocido pero no confesado, o por el franco descuido de los deberes claramente establecidos por Dios en su palabra, o el rechazo en incredulidad de alguna verdad revelada. En ese sentido, debemos mantener fresca en nuestras mentes aquellas promesas del Evangelio, como la que encontramos en 1 de Juan 1:9 que citamos hace un momento, de que si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volviendo a la declaración de Hechos 24:16, nota que la determinación de Pablo incluía también el hecho de tener una limpia conciencia delante de los hombres. Mientras dependa de nosotros, trata de estar en paz con todos los hombres, dice el mismo Pablo en Romanos 12:18. Así que si el Espíritu Santo nos convence de pecado, ya sea con respecto a nuestras esposas, nuestros hijos, algún otro miembro de la iglesia o con quien sea, es nuestro deber delante de Dios pedir perdón a la persona que hemos ofendido. Una nota adicional antes de concluir esta lección, y que de una manera u otra está relacionada con estas disciplinas que hemos mencionado ya, es que debemos exponernos al ejemplo y lectura devocional de hombres de Dios del pasado. Brian Borkman dice al respecto: cualquiera que ha entrado en contacto cercano con los puritanos ha sentido el efecto estimulante y retador de sus escritos,
Owen, Flavel, Brooks, Baxter, Edwards, Winslow y otros son maestros de la vida interior. El hombre de Dios debe hacerse amigo de esta clase de escritores si ha de crecer en el conocimiento de Dios y de sus caminos.